A ver, pensemos en esto. Hay batallas que, bueno, ganan guerras. Pero hay otras, muy pocas, que literalmente definen el curso de la civilización. Hace ya 2500 años, en una pequeña costa de Grecia, se dio un choque que parecía imposible. Y ese choque no solo salvó a una ciudad, sino que de alguna manera blindó una idea tan nueva, tan revolucionaria, que estaba a punto de ser extinguida para siempre: la democracia. Y para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estaba en juego, solo miren esta comparación. Por un lado tenemos al Imperio Persa, o sea, el más grande del mundo en ese momento, una superpotencia con casi 50 millones de personas. Y del otro lado, Atenas, una pequeña ciudad-estado que era parte de una Grecia que con suerte llegaba a los 2 millones de habitantes en total. Esto ya no es David contra Goliat, es, no sé, una hormiga desafiando a un dinosaurio. Y la pregunta es, ¿qué defendían los atenienses con tanta ferocidad? Pues una idea que al resto del mundo le sonaba una completa locura: que los ciudadanos, la gente común y corriente, podían gobernarse a sí mismos. Esa idea, la democracia, tenía apenas 5 años de vida. 5. Era un experimento increíblemente frágil que estaba, literalmente, a punto de ser aplastado por la historia. Claro, el emperador Darío I de Persia no iba a tolerar ninguna insubordinación griega, para nada, así que envió una flota inmensa a través del Egeo con un solo objetivo: poner de rodillas a Atenas. Sus tropas desembarcaron en la llanura de Maratón y, ojo, el lugar no fue elegido al azar. Era plano, abierto, o sea, perfecto para su arma más letal, la caballería. Y bueno, ¿quiénes se interponían en su camino? Los hoplitas. Pero, a ver, no pensemos en soldados profesionales, no. Eran los ciudadanos de Atenas, granjeros, alfareros, escultores, incluso filósofos. Cada hombre pagaba su propia armadura, su escudo, su lanza. Su ejército era, en esencia, un reflejo de su política. Un muro de escudos formado por ciudadanos iguales que luchaban por algo que sentían que era suyo, de todos. Ahora vamos a los números, porque son de verdad brutales. Los persas superaban a los griegos mínimo 2-1. Mínimo. Tenían infantería ligera, caballería y, lo más importante, miles de arqueros letales, de esos que se decía que podían oscurecer el sol con sus flechas. ¿Y los griegos? Apenas 11.000 hoplitas, si contamos a sus aliados de Platea. Su única ventaja, si es que se le puede llamar así, era su disciplina y su pesadísima armadura de bronce. Con el ejército persa acampado a solo unos kilómetros, en la ciudad de Atenas se estaba librando otra batalla. Una batalla de ideas. Y la pregunta era existencial. ¿Qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a lo que parece una muerte segura? ¿O nos rendimos para salvar la ciudad, aunque eso signifique perder la libertad? Vaya dilema. A ver, la opción más lógica parecía ser esperar refuerzos de Esparta. O sea, estamos hablando de los guerreros más temidos de toda Grecia. De hecho, mandaron a su mejor corredor, un tipo llamado Filípides, que se aventó 240 kilómetros en 2 días para pedirles ayuda. ¡Una locura! Pero la respuesta de Esparta fue un golpe devastador. Estaban en medio de un festival religioso sagrado, y que no marcharían hasta la luna llena. Para ese entonces, claro, ya sería demasiado tarde. Así que la decisión final recayó sobre los 10 generales que comandaban el ejército. El debate, imagínenselo, fue terrible. Por un lado, Milcíades, que ya conocía a los persas, exigía atacar ya, ahora, por sorpresa. Los demás, pues, temían que fuera un suicidio colectivo. Llevaron el asunto a votación y el resultado fue un punto muerto, un empate absoluto, 5 a favor de pelear, 5 en contra. El futuro de lo que hoy conocemos como el mundo occidental quedó, literalmente, en las manos de un solo hombre, el Polemarco Calímaco. El comandante supremo, Milcíades, se le acercó y le hizo una última súplica. Le dijo algo como: de tu voto depende si Atenas será esclavizada o si se convertirá en la ciudad más libre del mundo. Calímaco escuchó y emitió el voto de desempate. La decisión estaba tomada. Iban a luchar. Bueno, una vez que se tomó la decisión, Milcíades asumió el mando. Él sabía perfectamente que un enfrentamiento, digamos, convencional, sería una masacre total. Necesitaba un plan tan radical, tan fuera de toda lógica militar de la época, que el enemigo ni siquiera pudiera imaginarlo. Y vaya que lo tenía. Y aquí es donde está la genialidad de su locura. A ver, paso 1. Debilitó a propósito el centro de su propio ejército.
lo hizo peligrosamente delgado. ¿Quién haría algo así? Paso 2. Movió a esos soldados para fortalecer pero masivamente los extremos, los flancos. Y paso 3. Y esto es lo que de verdad es increíble. Les ordenó a sus hombres, que cargaban como 30 kilos de armadura de bronce, que corrieran el último 1,5 kilómetros para chocar contra el enemigo. El objetivo final era una maniobra de pinza, una doble envolvente, una trampa perfecta. Pero, momento, ¿por qué correr? O sea, suena a que es la forma más rápida de llegar totalmente agotado al combate, ¿no? Pues la razón era brillante y a la vez desesperada. Los arqueros persas. Al correr, los hoplitas cruzarían esa zona de muerte, bajo esa lluvia de flechas, muchísimo más rápido. Así reducían de forma drástica las bajas antes siquiera de llegar al cuerpo a cuerpo. Era literalmente su única oportunidad. Y la batalla empezó. Los persas, al ver a los griegos corriendo hacia ellos, seguramente pensaron que era la carga de unos locos desesperados. Su infantería de élite, la mejor que tenían, aplastó sin problemas al centro griego, que era más débil, y que retrocedió de forma ordenada, atrayéndolos. Los persas, creyendo que ya habían ganado, avanzaron y cayeron de lleno en la trampa. En ese preciso instante, los flancos griegos, mucho más fuertes, giraron hacia adentro y los atacaron por los lados y por la espalda. El ejército persa quedó completamente rodeado. Y ahí se desató el pánico. Lo que siguió fue una carnicería. Atrapados, totalmente desorganizados y en pánico, los persas rompieron filas y corrieron como pudieron hacia sus barcos. Los griegos los persiguieron sin piedad alguna. El resultado, bueno, fue una de las victorias más desequilibradas y sin duda más decisivas de toda la historia. Miren esta gráfica. De verdad, miren los números, porque según el historiador Heródoto, son impactantes. Más de 6.400 persas murieron ese día. Y del lado ateniense, solo 192. ¿192? La desproporción es asombrosa. Es el testamento perfecto de la genialidad táctica de un plan que parecía un suicidio. Y aquí hay un detalle que de verdad lo cambia todo. Esos 192 ciudadanos no fueron olvidados. En un acto que no tenía precedentes en esa época, Atenas decidió enterrarlos con todos los honores en el mismísimo campo de batalla, como héroes de la democracia. Les construyeron un monumento, un túmulo, que, increíblemente, todavía se puede visitar hoy en día. Claro, la noticia de la victoria tenía que llegar a una Atenas que estaba esperando totalmente aterrada, sin saber qué pasaba. La leyenda cuenta que Pilípides, sí, el mismo que había corrido a Esparta, ahora corrió los 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas. Y al llegar al centro de la ciudad, con su último aliento solo pudo gritar una palabra: Nenikecamen, que significa hemos vencido. Y justo después se desplomó muerto. A ver, siendo sinceros, los historiadores más rigurosos dudan un poco de esta historia en particular, porque se escribió muchos siglos después. Pero su poder simbólico es innegable. Fue esta leyenda, precisamente esta, la que inspiró en 1896 la creación de la carrera más épica de los Juegos Olímpicos modernos, el maratón. Hay que aclarar algo. La victoria en Maratón no terminó la guerra con Persia, para nada. Pero sus consecuencias, esas sí que cambiaron el mundo para siempre. Fue, por decirlo de alguna manera, la chispa que encendió una llama que ya nunca se apagaría. ¿Se acuerdan de esa predicción que Milcíades le hizo a Calímaco para convencerlo de votar? Bueno, pues se cumplió al pie de la letra. Maratón le dio a Atenas una confianza y un prestigio inmenso. Se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en la ciudad líder de todo el mundo griego. El impacto psicológico fue brutal. Un pequeño ejército de ciudadanos libres acababa de humillar a la mayor superpotencia del planeta. Esto no solo inspiró a toda Grecia, sino que le dio a Atenas el tiempo y, sobre todo, los recursos para construir una flota naval que años más tarde sería absolutamente decisiva. Y miren, esta línea de tiempo lo ilustra a la perfección. Sin la seguridad y el orgullo que nacieron en Maratón, la famosa Edad de Oro de Atenas, o sea, la era del Partenón, del teatro, de la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles, todo eso simplemente no habría sido posible.
Todos los pilares de nuestro pensamiento occidental florecieron en ese pequeño espacio de libertad que Maratón defendió con uñas y dientes. Pero ahora hagamos el ejercicio contrario. ¿Qué hubiera pasado si los persas hubieran ganado en Maratón? Bueno, para empezar, el experimento democrático habría muerto ese mismo día. La libertad de pensamiento que dio origen a nuestra ciencia y a nuestra filosofía habría sido completamente sofocada. La historia del mundo, tal y como la conocemos, sería irreconocible. Pero después de 2500 años, Maratón todavía nos deja un gran misterio sin resolver. La principal ventaja táctica de los persas, su temida caballería, prácticamente no participó en la batalla. ¿Por qué? ¿Es que ya la habían vuelto a embarcar para un ataque sorpresa sobre Atenas? ¿O estaban lejos, buscando pasto para sus caballos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Es la gran pregunta sin respuesta de una batalla que, irónicamente, lo respondió todo lo demás.